La mesera es despedida por ayudar al CEO encubierto, lo que él hace al día siguiente lo cambió todo. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Valentina Soriano no esperaba que aquel martes fuera diferente a los demás. Llevaba 3 años en el restaurante El Mirador de Castilla, en Madrid, y había aprendido a leer los días con la misma precisión con que leía la carta. Los martes eran lentos hasta la 1. Luego venía la avalancha, y después del almuerzo, si todo iba bien, te quedaban un par de horas tranquilas antes del cierre de mediodía. Ese martes, sin embargo, la encargada estaba de un humor que no auguraba nada bueno. «Morales viene hoy», le susurró Nuria al oído en cuanto Valentina colgó el abrigo en el casillero. Valentina cerró los ojos medio segundo. Hernán Morales era el director regional de Gastronomía Estelar S.A. La gran cadena que era dueña del restaurante y de otros 200 locales repartidos por España. Sus visitas eran como tormentas de verano, llegaban sin avisar, dejaban todo patas arriba y hacían que Patricia Guevara, la encargada, se volviera 10 veces más imposible que de costumbre. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntó Valentina. Porque llegó media hora antes que todos nosotros, respondió Nuria, señalando hacia la pequeña oficina del fondo con un gesto discreto. Y está ahí dentro con ella desde las 8. Valentina suspiró, se anudó el delantal y salió a la sala. El restaurante ya zumbaba con esa energía tensa que precede a los días complicados. Los cocineros trabajaban en silencio, los vasos se colocaban con más cuidado del habitual y nadie se reía de nada. Todo el mundo sabía lo que significaba una inspección de Morales. Soriano, la llamó Patricia desde el pasillo, con el portapapeles bajo el brazo y esa mirada suya que no auguraba nada. Hoy necesito que estés al 100%. Sin improvisaciones, sin excepciones, sin salirte del protocolo. ¿Entendido? Entendido, dijo Valentina. Las mesas 1 a 8 son tuyas. Rotación rápida, consumo medio alto. Nada de clientes que ocupen sitio sin pedir. Valentina asintió. Patricia ya se alejaba antes de que pudiera responder algo más. Nada de clientes que ocupen sitio sin pedir, repitió Valentina para sí misma mientras tomaba su bloc y su bolígrafo. Como si los clientes fueran sillas y no personas. Pero así era Patricia Guevara. Eficiente, fría y absolutamente convencida de que un restaurante era un sistema, no un lugar donde la gente comía. La mañana pasó deprisa. Valentina atendió 12 mesas entre las 9 y la 1. El señor Ruiz, del reservado 4, le dijo que el café estaba demasiado caliente, como siempre. Era un jubilado de correos que venía todos los días a leer el periódico y a encontrar algún defecto en algo. Señor Ruiz, si lo quiere más frío le pongo hielos. ¿Hielos en el café? La miró como si le hubiera propuesto algo indecente. El café se toma a la temperatura correcta. Entonces le traigo otro. Este está bien. Solo digo que está caliente. Valentina se llevó la sonrisa de vuelta a la barra. Nuria la esperaba con una ceja levantada. ¿El de siempre? El de siempre, confirmó Valentina. Hubo también una familia con 3 niños que dejaron la mesa como si hubiera habido un pequeño terremoto concentrado en torno al plato del mayor. El mediano se había derramado el jugo encima con una expresión de genuina sorpresa, como si no hubiera sido él. La madre pedía disculpas mientras recogía trozos de pan del suelo. No se preocupe, de verdad, le dijo Valentina, agachándose a ayudar. Yo tengo un hijo de 8 años. Sé exactamente cómo funciona esto. La mujer la miró con el agradecimiento de alguien que llevaba mucho rato esperando que alguien le dijera eso. Dejaron una propina que compensaba el tiempo de limpieza y algo más. El señor Ferreira, habitual de los jueves que ese día había cambiado sin avisar, contó el mismo chiste de siempre sobre el fontanero y el torero. Era un chiste malo la primera vez y peor la 15ª. Pero el señor Ferreira lo contaba con tanta ilusión que era imposible no reírse. ¿Le ha hecho gracia?, preguntó, esperanzado. Mucha, señor Ferreira. No era del todo verdad.
pero tampoco era del todo mentira. Durante todo ese tiempo sintió los ojos de Patricia siguiéndola por el salón. La vio anotar algo en el portapapeles cuando Valentina tardó un minuto de más con el señor Ferreira. La vio fruncir el ceño cuando el niño de la familia derramó el jugo. Hernán Morales salió de la oficina a las 11:30, recorrió el salón con esa mirada de ejecutivo que mide todo y no ve nada, y volvió a desaparecer. Valentina se mantuvo al margen. Tenía suficiente con lo suyo. A la 1:15, el ritmo había bajado. Valentina aprovechó para apoyarse un momento en la barra y hacer el cálculo de siempre. Propinas de la mañana, 16 euros. La señora Amparo cobraba 8 por día por cuidar a Tomás. El inhalador de repuesto que necesitaba para este mes. 22 euros. El recibo de la luz vencía el viernes. Los números nunca cuadraban del todo. Llevaban 3 años sin cuadrar del todo. Tomás tenía 8 años y un asma que llegaba puntual con cada cambio de estación. El nebulizador, la medicación, las revisiones del pediatra. No eran gastos disparatados por separado, pero juntos formaban una suma que hacía que Valentina siempre tuviera la misma sensación, caminar por el borde de algo, sin llegar nunca a caer, pero sin poder alejarse tampoco. Estaba todavía mirando el techo, con los números dando vueltas en la cabeza, cuando sonó la campanilla de la puerta de entrada. Valentina miró hacia allí por puro instinto. Y lo vio. Era un hombre con la ropa gastada y el cabello mal peinado. Se quedó parado en el umbral, con la mano todavía en el picaporte, mirando el interior del restaurante como si no estuviera seguro de poder entrar. Sus ojos recorrieron el local despacio. Las mesas bien puestas, los manteles blancos, los camareros con sus uniformes. Y luego lo miró todo de nuevo, esta vez con una expresión que Valentina reconoció de inmediato. La de alguien que no sabe si encaja. Patricia estaba junto a la caja y lo vio en el mismo momento. Sus labios se apretaron en una línea fina. Ya estaba moviéndose hacia la puerta, con ese paso suyo de quien ha tomado una decisión antes de llegar a ningún sitio. Valentina actuó antes de pensar. Cogió una carta del mostrador, cruzó el salón y llegó a la puerta justo un paso por delante de Patricia. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa natural. «¿Mesa para uno?». El hombre la miró sorprendido. Luego asintió, despacio. Valentina lo condujo hacia la mesa del rincón, la más tranquila, la que daba a la ventana que miraba a la calle. Cuando se dio la vuelta, Patricia la estaba mirando con una expresión que podría haber derretido el hielo de la nevera. Valentina sostuvo esa mirada un segundo. Luego volvió a la mesa. «Le traigo algo para empezar. El café está recién hecho». El hombre tenía las manos apoyadas sobre la carta, pero no la estaba leyendo. Miraba por la ventana, hacia la calle, con esa mirada que tienen las personas cuando están pensando en algo que no tiene nada que ver con el lugar donde están. «Solo agua, por favor», dijo. Y luego, casi como un añadido, «gracias». Su voz era ronca, poco usada. Valentina le trajo el agua. Él seguía sin abrir la carta. «¿Ha decidido?», preguntó ella al cabo de un rato, con cuidado de no sonar impaciente. El hombre levantó los ojos, aunque nublados por una especie de cansancio que iba más allá de lo físico. «Sí, yo», miró la carta. Luego la miró a ella. Y entonces, con el mismo gesto de quien hace algo que le cuesta mucho, bajó la vista a la mesa. «¿Qué es lo más barato que tienen?». «Que llene, quiero decir». Valentina no cambió de expresión. Había escuchado esa pregunta antes, formulada de 1000 maneras distintas. La madre que venía con 2 niños y contaba los euros sobre la mesa antes de pedir. El estudiante que pedía un café y lo hacía durar 2 horas. La señora mayor que preguntaba el precio de todo antes de decidir. Cada vez que la escuchaba, algo se le apretaba en el pecho. «El menú del día es la mejor opción», dijo. «Primer plato, segundo y postre, con pan. Hoy hay lentejas de primero y pollo asado de segundo». Se inclinó un poco. «Y le traigo un poco más de pan sin problema». El hombre asintió,
pero seguía mirando la mesa. ¿Cuánto es? 12 euros. Un silencio. No tengo suficiente, dijo en voz baja. Valentina no respondió de inmediato. Miró hacia la caja, donde Patricia seguía observándola con los brazos cruzados. Luego miró al hombre. Un momento, dijo. Fue al baño del personal. Abrió el monedero. Contó las propinas de la mañana. 16 euros. Se quedó mirando los billetes un momento. Pensó en Tomás. En el inhalador. En el recibo de la luz del viernes. Luego pensó en la cara de ese hombre cuando dijo, no tengo suficiente. No era vergüenza exactamente. Era algo más antiguo que la vergüenza. Era el agotamiento de alguien que lleva mucho tiempo en una situación que no eligió y que ya no sabe cómo salir de ella. Valentina dobló 12 euros y los metió en el bolsillo del delantal. Volvió a la mesa. El menú del día está invitado, dijo simplemente. El hombre la miró. Frunció el ceño. No puedo permitirle eso. No me lo está permitiendo. Valentina lo miró con calma. Es una decisión mía. Coma tranquilo, por favor. Él la estudió durante un momento. Había algo en su mirada que Valentina no supo descifrar del todo. No era exactamente gratitud. Era algo más parecido al reconocimiento, como si hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber exactamente qué era. Gracias, dijo al fin. Valentina asintió y fue a poner la orden. Lo que no vio, porque estaba de espaldas, fue que Patricia Guevara ya tenía el teléfono en la mano. El hombre comió despacio. Sin prisa, sin mirar el teléfono, sin hacer nada más que estar ahí sentado, comiendo y mirando de vez en cuando la calle por la ventana. Valentina lo atendió como atendía a cualquier otro cliente, con eficiencia y sin hacer que se sintiera observado. Cuando terminó, se quedó unos minutos quieto, con los ojos cerrados, como si simplemente estuviera disfrutando de estar en un sitio cálido. Luego se levantó. Cruzó el salón hacia la puerta. Y al pasar junto a Valentina, se detuvo. Ha sido muy amable, dijo. Que tenga buena tarde. Igualmente, respondió ella con una sonrisa. Y salió. Valentina no pensó más en él. Tenía 4 mesas esperando. Fue a las 4 de la tarde cuando Patricia Guevara se acercó a ella con el portapapeles y esa expresión nueva que Valentina no le había visto antes. No era la frialdad de siempre, sino algo más formal y más grave. Necesito que vengas a la oficina. Hernán Morales estaba sentado detrás del escritorio de Patricia con la carpeta de Valentina abierta sobre la mesa. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo peinado hacia atrás y esa sonrisa de ejecutivo que no llega a los ojos. Siéntate, por favor, dijo. Valentina no se sentó. ¿Qué está pasando? Morales entrelazó los dedos sobre la mesa. Esta tarde hemos detectado una irregularidad. Según nos informa la encargada Guevara, usted utilizó dinero propio para cubrir el consumo de un cliente. Eso infringe el protocolo financiero de la empresa. Los empleados no pueden interferir en los procesos de cobro por ningún motivo. Valentina lo miró. Era un hombre que no tenía para pagar. Usé mi propio dinero. No toqué la caja. No perjudiqué a nadie. Eso no es del todo exacto, intervino Patricia. Su comportamiento sienta un precedente inaceptable. Si empezamos a dejar entrar a cualquiera y a invitar consumiciones, esto no es un restaurante. El dinero era mío, repitió Valentina, más despacio. No de la empresa. Morales abrió las manos con ese gesto de quien está siendo muy razonable y quiere que todo el mundo lo sepa. Valentina, lo entendemos. Pero las normas existen por razones. No podemos hacer excepciones. Esto es una falta disciplinaria que, según el reglamento interno, conlleva la rescisión del contrato. Valentina tardó un momento en contestar. ¿Me están despidiendo?, dijo. ¿Por pagar 12 euros de mi bolsillo para que un hombre pudiera comer? Por incumplir el protocolo establecido, corrigió Morales.
El silencio que siguió duró exactamente lo que tardó Valentina en tomar una decisión. No había nada que decir que cambiara nada. Lo veía en la cara de Morales, que ya tenía la pluma preparada. Lo veía en la cara de Patricia, que miraba la pared como si la conversación ya hubiera terminado. Entendido, dijo Valentina. Firmó el formulario. Recogió sus cosas del casillero. Nuria estaba en el pasillo, con los ojos brillantes. Val, lo siento mucho, yo no sabía qué. No es culpa tuya, la interrumpió Valentina, con suavidad. Cuídate. Salió por la puerta trasera. El frío de Madrid de octubre la recibió de golpe. Caminó hasta el metro sin detenerse. No lloró. Se había prometido a sí misma que no iba a llorar en la calle, y no lo hizo, aunque en algún momento entre la Puerta del Sol y Carabanchel sintió que la garganta se le cerraba de una manera que no tenía nada que ver con el frío. Bajó en su parada, caminó las 4 manzanas hasta el portal, subió los 3 pisos sin ascensor y entró al departamento. Se sentó en el sofá del salón sin quitarse el abrigo. Así estuvo un buen rato. Luego se levantó, se quitó el abrigo, llenó el hervidor, esperó a que silbara y se hizo una taza de té que no llegó a beberse. Esa noche, después de recoger a Tomás de casa de la señora Amparo, de darle la cena y de acostarlo, se sentó en la cocina con una hoja de papel y un bolígrafo. Escribió los números. Los miró. Los tachó y los volvió a escribir. Los números no cambiaban por mucho que los reescribieras. En un momento dado levantó la vista y se quedó mirando la fotografía que llevaba años colgada entre la nevera y el calendario de Tomás. Una foto de domingo, de los de antes, ella, Martín y Tomás con 2 años y una mancha de tomate en la camiseta. Martín reía con la boca abierta, con esa risa suya que no guardaba nada para sí misma. Tú también lo habrías hecho, le dijo Valentina a la fotografía en silencio. Y sabía que era verdad. Martín lo habría hecho sin pensarlo 2 veces, igual que había hecho tantas otras cosas sin pensarlas 2 veces, con esa convicción tranquila suya de que era simplemente lo que tocaba hacer. Lo había hecho hasta el final. Valentina pensó en eso durante un rato. Luego pensó en los números de la hoja de papel. Luego pensó en Tomás, que dormía en la habitación de al lado con esa respiración suave y regular que tenía cuando estaba tranquilo y que a Valentina siempre le bajaba un poco los hombros, porque significaba que esta noche, al menos, el asma no iba a aparecer. Se fue a dormir sin haber encontrado ninguna solución. Pero sin arrepentirse de nada. A las 9:20 de la mañana siguiente, su teléfono sonó con un número desconocido. ¿Valentina Soriano?, dijo una voz masculina, profesional y neutra. Le llamo de parte del señor Rodrigo Castellanos. Quisiera saber si tiene disponibilidad para reunirse con él hoy. Valentina frunció el ceño. ¿Rodrigo Castellanos? Sí. El señor Castellanos es el presidente de Gastronomía Estelar S.A. Un silencio. ¿El presidente de la empresa que me despidió ayer?, preguntó Valentina, con una calma que ella misma no esperaba. El mismo, señora Soriano. Le aseguro que la llamada es legítima. El señor Castellanos desearía hablar con usted en persona. Si acepta, enviaría un coche a recogerla. Valentina miró hacia la habitación de Tomás, que todavía dormía. ¿Puedo preguntar de qué se trata? No estoy autorizado a darle más detalles. Pero el señor Castellanos tiene mucho interés en verla. Valentina tamborileó los dedos sobre la mesa de la cocina. De acuerdo, dijo. Dígame a qué hora. Hay que retroceder, sin embargo, unas cuantas horas. Porque mientras Valentina pasaba la noche mirando los números en la hoja de papel y la fotografía de la nevera, había un hombre en un despacho de la 15ª planta de un edificio del centro de Madrid que llevaba 3 horas sin moverse de su silla. Rodrigo Castellanos había convertido la empresa que su padre fundó con un solo restaurante en Burgos en 1978 en una cadena de 215 locales y más de 4.000 empleados. Los números eran buenos. Los inversores estaban satisfechos. Los informes trimestrales llegaban con cifras que hacían feliz a todo el mundo.
Pero desde hacía 2 años, Rodrigo tenía la sensación de que algo importante se había perdido por el camino. Y no sabía exactamente qué. Fue su hija Marta, que estudiaba empresariales y que en las comidas familiares tenía la mala costumbre de hacerle preguntas incómodas, quien le puso el dedo en la llaga. ¿Has estado en alguno de tus restaurantes últimamente, papá? Le preguntó una tarde. No como dueño. Como cliente normal. O como alguien que simplemente entra por la puerta. Rodrigo se rió. Claro que sí. Hago visitas de inspección regularmente. No, dijo Marta. Eso no es lo mismo. En una inspección todo el mundo sabe quién eres. Quiero decir entrar sin que nadie te reconozca. A ver cómo te tratan cuando no saben que eres el dueño. Rodrigo iba a responder algo. Luego no respondió nada. Esa noche, solo en su despacho, dejó de reírse. Llevaba 3 semanas haciéndolo. Se vestía con ropa vieja, se despeinaba, dejaba crecer algo de barba y visitaba uno de sus locales de incógnito. Un cliente normal. Un hombre que simplemente necesitaba sentarse. Quería ver cómo funcionaban sus restaurantes cuando nadie sabía quién era él. El primer día, en un local de Salamanca, casi lo descubrieron porque una jefa de sala lo miró demasiado fijo durante demasiado tiempo y él tuvo que salir antes de terminar el café. El segundo, una gerente en Sevilla le habló con la condescendencia especialísima de alguien que ha decidido que la persona que tiene delante no merece demasiado esfuerzo. No le dijo nada grosero. Fue peor que eso, fue amable de una forma que dejaba muy claro que preferiría que te fueras. Rodrigo llegó a su hotel esa noche con la sensación de haber visto algo que no le gustaba y que no podía ignorar. Pero fue el martes anterior, en el Mirador de Castilla, en Madrid, cuando entendió exactamente por qué había empezado a hacer aquello. Había entrado con 4 días de barba y una chaqueta vieja del fondo del armario. Quería ver qué pasaba cuando alguien que claramente no encajaba en el perfil del cliente habitual cruzaba la puerta. La encargada, Patricia Guevara, lo había visto de inmediato. Y en sus ojos Rodrigo había leído la respuesta antes de que ella pudiera articular nada. No era un cliente. Era un problema. Y los problemas se gestionaban antes de que se complicaran. Y entonces se había interpuesto una mesera. Sin aspavientos. Sin hacer una escena. Simplemente había tomado una carta, se había puesto delante de la encargada y le había preguntado si quería mesa para uno. Con una naturalidad tan absoluta, tan despojada de lástima o de condescendencia, que Rodrigo se había quedado un momento sin saber qué hacer con eso. Lo que siguió no lo había previsto. La mesera le había traído agua, le había preguntado qué quería, y cuando él admitió que no tenía suficiente para el menú completo, ella había ido a algún sitio, había vuelto y le había dicho que estaba invitado. Con esa misma naturalidad. Como si fuera lo más normal del mundo. Rodrigo tardó unos segundos en procesar que ella le estaba pagando la comida de su propio bolsillo. Comió despacio. Y mientras comía, observó. Observó cómo aquella mesera, cuya chapa decía, Valentina, atendía el resto de sus mesas. Cómo le sonreía al señor mayor cascarrabias del reservado. Cómo limpiaba el agua que había derramado un niño sin ningún gesto de fastidio. Cómo escuchaba al habitual de los chistes con una paciencia que no tenía nada de forzado. Y observó también cómo Patricia Guevara tomaba el teléfono a las 4 de la tarde. Rodrigo no pudo quedarse hasta el final. Tenía una reunión a las 6. Pero salió del restaurante con algo que no esperaba encontrar. Una vergüenza muy concreta y muy incómoda. De vuelta en su despacho, pidió el expediente de personal de Valentina Soriano. Lo leyó 2 veces. 3 años en la empresa. Evaluaciones excelentes en todos sus ciclos. 0 faltas injustificadas. 0 incidencias disciplinarias. La clase de empleada que cualquier encargado quiere en su turno. Y al final de la última página, una nota de baja firmada por Hernán Morales con la fecha del día anterior. Rodrigo dejó el expediente sobre el escritorio. Quiero saber todo lo que pasó hoy en el Mirador de Castilla, le dijo a su asistente. Todo.
La información llegó en 40 minutos. Patricia Guevara había reportado la incidencia. Morales había procesado el despido. Todo dentro de los protocolos establecidos. Rodrigo leyó el informe. Luego lo dejó a un lado. Pasó a la siguiente hoja del expediente y encontró algo que no esperaba, una nota archivada 2 años atrás en la carpeta de solicitudes denegadas. Una solicitud de adelanto de nómina, denegada según protocolo, firmada por Hernán Morales. Y al pie de la solicitud, una anotación a mano de alguien del Departamento de Recursos Humanos, empleada es viuda. Marido, Martín Soriano, ex cocinero local calle Alcalá. Ver expediente adjunto. Rodrigo levantó el teléfono. Necesito el expediente de Martín Soriano. Tardaron 20 minutos en encontrarlo. Era un expediente delgado, de los que acaban en el archivo y no vuelven a abrirse. Rodrigo lo leyó de principio a fin. Martín Soriano había sido cocinero en el local de la calle Alcalá durante 4 años. Un día, un inspector de Morales detectó una irregularidad en el inventario de cocina, varias raciones de comida que habían salido sin registrarse. La explicación de Martín estaba recogida en el expediente con sus propias palabras, las había preparado para el personal de guardia del hospital de enfrente, que a veces llegaba al turno nocturno sin haber podido cenar. Lo hacía con los excedentes del día, cosas que de todas formas iban a tirarse. Morales lo había despedido por apropiación indebida de bienes de la empresa. 6 meses después, Martín Soriano tuvo un infarto masivo. Tenía 34 años. Valentina quedó sola con un niño de 4 años y una deuda de urgencias hospitalarias que tardó 2 años en terminar de pagar. Rodrigo cerró el expediente. Se quedó mirando la ventana durante un tiempo largo. Luego tomó el teléfono. Mañana a las 10 quiero a todo el personal directivo de El Mirador de Castilla en el restaurante. Hernán Morales incluido. Y necesito el número de Valentina Soriano. Primera hora de la mañana. Su asistente tardó un segundo en responder. ¿Morales? ¿El director regional? El mismo. Y con discreción total. Sin explicaciones previas a nadie. A la mañana siguiente, Rodrigo Castellanos llegó al restaurante El Mirador de Castilla. Pero esta vez vestía como lo que era. Patricia Guevara estaba en la puerta revisando el parte del turno cuando el coche se detuvo. Miró hacia la calle sin prestar atención. Y luego se quedó inmóvil. Tardó 3 segundos en reconocerlo. Porque en 12 años en la empresa solo lo había visto en fotografías y en los comunicados corporativos, y en esas fotos siempre llevaba traje y sonreía para la cámara. No había ninguna fotografía de él bajando de un coche negro en la puerta de tu restaurante a las 9:30 de la mañana con esa expresión en la cara. Patricia palideció de un modo que le llegó hasta los labios. Buenos días, dijo Rodrigo, con una calma que resultaba considerablemente más aterradora que cualquier tono elevado. ¿Está Morales? Acaba de llegar, señor Castellanos. Yo no sabía que usted venía, si me hubiera. No tenía por qué saberlo. Rodrigo entró sin esperar más. Morales estaba en la oficina revisando papeles con el mismo traje del día anterior. Cuando Rodrigo abrió la puerta, tardó un segundo en procesar lo que veía. Luego se puso de pie con tanta rapidez que volcó la silla. Señor Castellanos, no esperaba. Ya lo sé. Rodrigo señaló hacia la silla caída. Siéntense los dos, por favor. Lo que siguió fue una conversación que duró menos de 20 minutos. Rodrigo no levantó la voz en ningún momento. Tampoco sonrió. Simplemente habló. Les contó que había estado en el restaurante el día anterior. Que lo había visto todo. Que había leído el expediente de Valentina Soriano. Y que había leído también el expediente de Martín Soriano. El color de la cara de Morales pasó del blanco al gris en el tiempo que tardó Rodrigo en pronunciar ese último nombre. Hace 3 años, dijo Rodrigo, sin apartar los ojos de Morales. Usted despidió a un cocinero por dar de comer a personas que tenían hambre con excedentes que iban a tirarse de todas formas. Un hombre con esposa e hijo pequeño.
un hombre que 6 meses después tuvo un infarto y murió a los 34 años. Pausa. Ayer, usted despidió a su viuda por pagar 12 euros de su propio bolsillo para que un hombre pudiera comer. Otra pausa. No sé si es consciente de lo que representa eso. Pero yo sí lo soy desde anoche. Morales abrió la boca. El protocolo establece claramente. Sé lo que establece el protocolo, lo interrumpió Rodrigo. Lo aprobé yo. Y eso es exactamente el problema. Se levantó. Fue hacia la ventana. Estuvo un momento mirando la calle. He pasado 22 años construyendo sistemas para que esta empresa fuera eficiente, dijo sin girarse. Y en algún momento de esos años, los sistemas se convirtieron en el objetivo en sí mismos. Dejamos de preguntarnos si lo que hacíamos era correcto y empezamos a preguntarnos únicamente si era conforme al protocolo. Se giró. Conforme al protocolo, usted ha destruido a la misma familia 2 veces seguidas. Y el sistema no lo ha detectado como un problema porque técnicamente no lo es. Eso dice mucho del sistema. Y de mí, que lo construí. Morales no dijo nada. Patricia miraba la mesa. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y los nudillos blancos. La responsabilidad última es mía, continuó Rodrigo. Y tengo intención de empezar a hacerme cargo de ella hoy. Se volvió hacia Morales. Lo miró directamente. Su contrato con Gastronomía Estelar S.A. queda rescindido con efecto inmediato. Morales parpadeó. ¿Me está? Sí, dijo Rodrigo. Le está. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia Guevara miraba la pared de enfrente. En su cara había algo que Rodrigo no supo leer del todo. No era exactamente alivio. Era lo que viene cuando alguien ha estado esperando durante mucho tiempo que alguien más dijera algo que ella no se había atrevido a decir. Patricia, dijo Rodrigo, volviéndose hacia ella, usted se queda. Pero vamos a tener una conversación larga sobre cómo funciona este restaurante. Cuando llegue la señora Soriano. En ese momento vibró su teléfono. Un mensaje de su asistente. La señora Soriano ha confirmado. Llega en 40 minutos. Rodrigo guardó el teléfono. Bien, dijo en voz baja. Y fue a esperar. El coche que mandaron a buscar a Valentina era discreto pero diferente de cualquier taxi que ella hubiera tomado. El conductor no hizo preguntas. Valentina pasó el trayecto mirando por la ventanilla, con Tomás bien instalado en casa de la señora Amparo, que había accedido a quedarse sin cobrar adelantado cuando Valentina le había explicado la situación. 4 opciones daba vueltas en su cabeza. Primera, le iban a ofrecer una indemnización para zanjar el asunto sin ruido. Segunda, querían que firmara algo. Tercera, era algún tipo de trampa. Cuarta, no tenía ni idea. Ninguna de las 4 la hacía sentir especialmente tranquila. El coche se detuvo frente al mirador de Castilla. Valentina frunció el ceño. Había esperado que la llevaran a alguna oficina corporativa. No al restaurante donde había trabajado 3 años y del que la habían echado el día anterior. Empujó la puerta. La campanilla sonó, como siempre. Lo que vio dentro la desconcertó del todo. Sus compañeros estaban reunidos en grupos pequeños y silenciosos. Nuria la miró desde la barra con una expresión de alivio que no encajaba con el ambiente. Patricia Guevara estaba sentada en una mesa, rígida y callada. Y en el centro del salón, de pie, estaba el hombre de la mesa del rincón. Pero ya no era el hombre de ropa gastada y cabello descuidado del día anterior. Este llevaba un traje bien cortado y tenía la postura de alguien que no necesita ocupar más espacio del que ocupa porque el que tiene ya es suficiente. Los ojos eran los mismos, sin embargo. Y también la forma de inclinar levemente la cabeza cuando pensaba. Rodrigo Castellanos caminó hacia ella en cuanto la vio entrar. Valentina, dijo, con una voz que no pretendía ser nada más que lo que era. Gracias por venir. Antes de cualquier otra cosa, quiero pedirle disculpas. Lo que le ocurrió ayer fue un fracaso de esta empresa. Un fracaso que comienza conmigo. No hay excusa.
Valentina lo miró durante un momento. Usted era el hombre de ayer, dijo. Sí. El hombre al que le pagué la comida. El mismo. Valentina procesó eso en silencio. ¿Y es el presidente de la empresa que me despidió? Soy el presidente de la empresa que tendría que haber impedido que la despidieran, dijo Rodrigo. ¿Qué es diferente? Valentina cruzó los brazos. ¿Qué quiere de mí? Que se siente conmigo, si puede. Necesito contarle algo. Se sentaron en una mesa. Por primera vez desde que Valentina había entrado a trabajar en ese restaurante, no estaba sentada para servir a alguien. Rodrigo empezó a hablar. Le contó por qué había hecho lo que había hecho. Las 3 semanas recorriendo sus restaurantes de incógnito. La conversación con su hija que no lo había dejado dormir. Lo que había visto en el mirador de Castilla el día anterior. A la encargada moviéndose hacia la puerta con la decisión ya tomada, y a una mesera interponiéndose con una carta en la mano y la pregunta más simple del mundo. Le contó lo que había encontrado en su expediente. Y le contó que había buscado también el expediente de Martín. Valentina se quedó quieta cuando escuchó ese nombre. ¿Cómo sabe quién era Martín? Preguntó, con la voz cuidadosa de alguien que no está seguro de querer saber la respuesta. Su expediente estaba en los archivos de Morales. El mismo hombre que ayer procesó su despido fue quien 3 años antes procesó el de su marido. Rodrigo la miró. Cuando lo vi, entendí que no era una coincidencia. Era el mismo patrón. La misma lógica. La misma persona. Valentina no respondió de inmediato. Tenía los ojos fijos en la superficie de la mesa. Fui 3 veces a Recursos Humanos después de que despidieran a Martín, dijo al cabo de un momento. Me dijeron que era una decisión tomada. Que no había margen de apelación. Que el protocolo era claro. Hizo una pausa. Llevaba 4 años en esa empresa. Nunca había tenido ni una incidencia. Lo sé, dijo Rodrigo. Después del despido intentó encontrar otro trabajo. Era difícil con las referencias que le dieron. Otra pausa, más breve. 6 meses después tuvo el infarto. Tenía 34 años. En el restaurante no había mucho ruido. Solo el sonido de la calle entrando por la ventana y el leve chirrido de una silla en la cocina. Lo que le pasó a Martín ocurrió bajo mi liderazgo, dijo Rodrigo. Puedo decir que no estaba al tanto de las decisiones individuales de Morales, y sería verdad. Pero yo construí la cultura que hizo posible esas decisiones. La cultura que priorizaba el cumplimiento del protocolo sobre cualquier otra consideración. Hizo una pausa. Eso también es responsabilidad mía. Valentina lo miraba. ¿Y eso cambia algo de lo que le pasó? No, dijo Rodrigo, sin apartar la vista. Martín no vuelve. Lo que pasó no puede deshacerse. Otra pausa. Pero sí determina lo que esta empresa va a hacer a partir de ahora. Y por eso quería verla. Las lágrimas llegaron antes de que Valentina pudiera impedirlo. No eran de desesperación. Eran otra cosa. Algo más parecido al alivio extraño y casi doloroso de cuando alguien finalmente dice en voz alta lo que tú llevas años sabiendo que era verdad y que nadie había querido reconocer. Se las limpió con rapidez. Con ese gesto rápido y ligeramente avergonzado de las personas que no les gusta que las vean llorar. ¿Qué quiere de mí? Preguntó, con la voz firme. Concretamente. Rodrigo apoyó los antebrazos sobre la mesa. No la he llamado para ofrecerle simplemente su puesto de vuelta, dijo. Aunque ese puesto es suyo si lo quiere, con efecto inmediato y con una compensación por el despido de ayer. Eso está hecho independientemente de lo demás. ¿Y lo demás? Quiero crear un nuevo departamento dentro de Gastronomía Estelar, dijo Rodrigo. Lo llamaré Iniciativa Estelar de las Personas. Su función será revisar todas las políticas internas de la empresa para garantizar que el trato a los empleados tenga como eje la dignidad humana. Crear fondos de emergencia reales para quien los necesite. Reformar la formación de los equipos directivos. Abrir canales de comunicación entre la plantilla y la dirección que no sean papel mojado.
La miró. Y quiero que usted lo dirija. Valentina parpadeó. Yo. Usted. Soy mesera, dijo, con una calma que no sabía de dónde sacaba. Nunca he dirigido nada más grande que mi propia sección de mesas. Sabe tratar a las personas, respondió Rodrigo. Eso es lo más difícil de enseñar y lo más fácil de perder cuando uno lleva demasiado tiempo detrás de un escritorio. Lo demás se puede aprender. Le daríamos formación, un equipo, todos los recursos que necesite. ¿Y si me equivoco? ¿Si no soy lo que cree que soy? Todo el mundo se equivoca, dijo Rodrigo. La diferencia es qué hace uno cuando eso pasa. Valentina lo miró un momento. ¿Puedo preguntarle algo? Sí. ¿Por qué específicamente yo? Hay personas con formación en recursos humanos, con experiencia en gestión corporativa, con títulos. ¿Por qué alguien que estaba sirviendo mesas en su propio restaurante? Rodrigo tardó un momento en contestar. Porque ayer, con 12 euros que no le sobraban, usted tomó la única decisión correcta que había que tomar. Sin que nadie se lo pidiera. Sin esperar nada a cambio. Sin saber que yo estaba mirando. Apoyó las manos abiertas sobre la mesa. Eso no se aprende en ningún máster. Y es exactamente lo que esta empresa necesita en este momento. Valentina miró la mesa durante un rato largo. Pensó en Tomás, que estaba en casa de la señora Amparo esperando que su madre volviera y le explicara qué había pasado, porque Tomás tenía 8 años y ya sabía que algo había pasado aunque nadie se lo dijera. Pensó en los números de la hoja de papel de la noche anterior. Pensó en Martín, en su risa de la fotografía, en el pollo asado para los sanitarios del hospital, en esa convicción tranquila suya de que era simplemente lo que tocaba hacer. ¿Qué pasaría con el personal de este restaurante? Preguntó. Rodrigo no había esperado esa pregunta. O si la había esperado, y era precisamente por eso que seguía convencido de que era la persona adecuada. Los cambios empezarían aquí, dijo. Este sería el primer local. Valentina asintió lentamente. Luego miró hacia donde Patricia Guevara seguía sentada, rígida y con los ojos fijos en la mesa. Patricia levantó la vista. Sus miradas se encontraron. En los ojos de Patricia había algo que Valentina no le había visto en 2 años de trabajar juntas. No era exactamente arrepentimiento. Era algo anterior, el momento en que una persona empieza a ver las consecuencias reales de las decisiones que tomó y ya no puede pretender que no las ve. Valentina sostuvo esa mirada un segundo. Luego volvió a mirar a Rodrigo. De acuerdo, dijo. Sí. Rodrigo Castellanos dejó escapar el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Rodrigo Castellanos dejó escapar el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Los primeros días no fueron sencillos para ninguno de los dos. Valentina llegó al despacho de Madrid el primer lunes con un bloc de notas, un bolígrafo y la sensación de alguien que ha aceptado nadar en una piscina sin saber muy bien cuánto mide. El equipo que Rodrigo le había asignado eran 3 personas, una abogada laboralista, un especialista en formación y una coordinadora de proyectos que había trabajado en recursos humanos durante años. Los 3 la miraron con una cortesía profesional perfecta que no ocultaba del todo la pregunta que todos tenían pero ninguno haría, ¿y esta quién es exactamente? Valentina lo resolvió antes de que nadie pudiera formularlo. Buenos días, dijo, sentándose en la cabecera de la mesa. Sé que ninguno de ustedes esperaba que yo fuera a estar aquí. Yo tampoco hace una semana. Así que vamos a empezar desde lo concreto. ¿Qué es lo primero que cambiarían en esta empresa si pudieran hacerlo hoy mismo? Hubo un silencio. Luego la coordinadora de proyectos, una mujer de unos 40 años que llevaba 12 en la empresa y que se llamaba Susana, levantó la mano casi sin querer. El protocolo de solicitud de adelanto de nómina, dijo. Es kafkiano. Hay empleados que lo necesitan urgente y tienen que pasar por 5 aprobaciones en cadena. Para cuando llega la última, o ya no lo necesitan o ya han tenido que pedir dinero prestado a alguien. Empezamos por ahí, dijo Valentina. Fue una reunión de 2 horas. Al final, cuando salieron,
Susana se quedó rezagada un momento. ¿Cómo supo preguntar eso? Le dijo a Valentina. ¿Qué? Lo de preguntar qué cambiarían. La mayoría de los directivos que llegan nuevos pasan el primer mes escuchando presentaciones de lo bien que está todo. Valentina se encogió de hombros. Cuando llevas años en un trabajo, sabes perfectamente lo que no funciona. Solo que nadie te pregunta. Los meses que siguieron fueron el comienzo de algo que ninguno de los dos había imaginado del todo. El Mirador de Castilla fue el primer local de gastronomía estelar S.A. en implementar las nuevas directrices. Los cambios fueron concretos desde el primer día, un fondo de emergencia accesible para cualquier empleado en situación de crisis, sin tener que justificarse ante una cadena jerárquica interminable. Una revisión completa de los protocolos disciplinarios para incorporar criterios de contexto y proporcionalidad. Canales reales de comunicación entre la plantilla y la dirección que no fueran papel mojado. Y una formación renovada para todos los equipos de gestión que, por primera vez en la historia de la empresa, incluía módulos sobre liderazgo ético y gestión de personas. Patricia Guevara fue la primera encargada en pasar por la nueva formación. No fue sencillo para ella. Había momentos en que Valentina veía en su cara la resistencia de alguien a quien le están pidiendo que desmonte una forma de ver el mundo que había construido durante mucho tiempo. Pero Patricia era, por encima de todo, inteligente. Y la inteligencia, cuando tiene el contexto necesario, sabe reconocer lo que no está funcionando. Un martes por la tarde, 3 meses después, Patricia llamó a Valentina a su despacho. Quería decirte algo. Dayo Patricia, con ese tono suyo de quien tiene preparado lo que va a decir pero sigue sin encontrar fácil el momento de decirlo. Lo de aquel día. Lo que hice. Sé que un protocolo no es excusa. Hizo una pausa. Lo sé ahora. Debería haberlo sabido antes. Valentina la miró durante un momento. ¿Para qué sirve saberlo si no cambia nada de lo que pasó? Dijo. Para no volver a hacerlo, respondió Patricia. Valentina asintió. No era exactamente una reconciliación. Pero era algo. 6 semanas después de empezar, Valentina recibió el primer caso real que aterrizó en su mesa. Era una empleada de un local en Barcelona. Llevaba 5 años en la empresa. La habían despedido porque había llegado tarde 3 días seguidos tras una semana de urgencias hospitalarias con su madre. El expediente estaba perfectamente documentado, 3 incidencias, protocolo de baja por acumulación de faltas, firma de Morales. Ah, no. Morales ya no estaba. Firma del nuevo director regional interino. El protocolo seguía siendo el mismo. Valentina leyó el expediente 2 veces. Luego llamó al nuevo director regional. Necesito que revisemos este caso, dijo. El protocolo es claro, respondió él. 3 tardanzas en una semana laboral constituyen una acumulación de incidencias. La empleada estaba en urgencias con su madre, dijo Valentina. Hay informe médico. ¿Lo leyó? Un silencio. El informe médico no estaba en el expediente que me pasaron. Pues está. Valentina lo había encontrado archivado en una carpeta secundaria, donde alguien lo había colocado sin añadirlo al expediente principal. ¿Quiere que se lo reenvíe? Otro silencio, más largo. Sí, por favor. Al día siguiente, la empleada de Barcelona tenía su trabajo de vuelta. Y el nuevo director regional tenía en su bandeja de entrada un documento nuevo. El protocolo revisado de gestión de incidencias, con una cláusula que especificaba que las circunstancias médicas documentadas debían considerarse obligatoriamente antes de cualquier decisión disciplinaria. Valentina lo había redactado ella misma, con la ayuda de la abogada laboralista, la noche anterior. Lo envió a todos los locales de la empresa el viernes por la mañana. El lunes, tenía 23 respuestas de encargados con casos similares que llevarían meses esperando una revisión. Meses después, Valentina y Rodrigo se reunían cada semana en la oficina de Madrid para revisar el avance de la iniciativa. Era una relación de trabajo que los dos habían aprendido a navegar con respeto y con una franqueza que Rodrigo reconocía que no había tenido con nadie en su empresa en mucho tiempo.
En una de esas reuniones, un martes lluvioso de enero, Rodrigo le mostró un borrador de la nueva memoria anual de la empresa. En la introducción había un párrafo que no era habitual en esa clase de documentos. Valentina lo leyó despacio. ¿Lo ha escrito usted?, preguntó. Sí, dijo Rodrigo. ¿Pensando en quién? Rodrigo no respondió de inmediato. En mi padre, dijo al fin. ¿Y en usted? Y en Martín, que no llegó a conocerlo. Valentina volvió a leer el párrafo. Luego dejó el papel sobre la mesa. Es bueno, dijo. Era necesario. El párrafo decía, entre otras cosas, que toda empresa que olvida que está hecha de personas antes que de procesos está construyendo sobre arena. Y que las personas que lo recuerdan, a veces con el único recurso de 12 euros y la convicción de que es lo correcto, son las que sostienen lo que de otra manera se derrumba. Nadie que lo leyó supo de quién hablaba exactamente. Valentina sí lo supo. Y Rodrigo también. Un año después del día en que Valentina pagó 12 euros de sus propias propinas, Gastronomía Estelar S.A. publicó los resultados de la primera encuesta interna de clima laboral de su historia. Era la primera vez en 22 años que la empresa preguntaba a sus empleados cómo se sentían trabajando en ella. Los resultados no eran perfectos. Nunca lo son. Pero mostraban algo que los informes financieros no habían mostrado nunca. Que el 74% de la plantilla sentía que la empresa escuchaba sus problemas. Que el 81% conocía la existencia del fondo de emergencia y sabía cómo acceder a él. Y que en los locales donde se habían implementado los nuevos protocolos de gestión, la rotación de personal había bajado un 32% en un año. Cuando Rodrigo le enseñó los datos, Valentina los leyó en silencio. ¿Qué piensa?, preguntó él. Que el 74% no es suficiente, dijo Valentina. Todavía hay un 26% que no lo siente. Rodrigo asintió. Por eso seguimos. Por eso seguimos. Tomás cumplió 9 años en noviembre. Su asma seguía siendo complicada, pero ya no era la amenaza que pendía sobre sus vidas como una cuenta que nunca terminaba de pagarse. Tenía un médico de referencia, un tratamiento actualizado y el espacio tranquilo que los niños necesitan para crecer sin sentir el peso de las preocupaciones de los adultos. La señora Amparo siguió cuidándolo por las tardes, porque a Tomás le gustaba más que el comedor del colegio y porque hacía un arroz con leche que, según él, no tenía rival en todo Madrid. Valentina llegaba cada mañana a la oficina sin haber olvidado cómo se sentía salir por la puerta trasera de un restaurante con el delantal en la mano y el frío de octubre en la cara. No lo había olvidado ni pensaba olvidarlo. Era precisamente ese recuerdo lo que hacía que su trabajo tuviera el peso justo. Y a veces, cuando revisaba un expediente o evaluaba un nuevo protocolo, pensaba en Martín. En el pollo asado para los sanitarios del turno nocturno. En esa convicción tranquila suya de que era simplemente lo que tocaba hacer. En cómo habría sonreído con esa sonrisa suya de boca abierta si le hubieran dicho que lo que él hizo en una cocina de la calle Alcalá terminaría cambiando la política de una empresa de 4.000 personas. Probablemente habría dicho que era una exageración. Y probablemente habría tenido razón. Pero también habría estado de acuerdo con todo. Y eso le bastaba a Valentina. Un día de marzo, casi 18 meses después del martes en que todo había empezado, Valentina estaba en la cocina de su piso preparando el desayuno cuando Tomás entró con el pelo revuelto y se sentó en la silla de siempre. Mamá, dijo. ¿Qué? ¿En tu trabajo nuevo de qué te encargas exactamente? Valentina dejó la cafetera en el fuego y se giró hacia él. Me encargo de que las personas que trabajan en los restaurantes de la empresa estén bien tratadas. De que si tienen un problema alguien les escuche. De que las reglas sean justas. Tomás lo procesó durante un momento. ¿Y antes no lo eran? No siempre. ¿Por qué? Porque a veces las empresas crecen tanto que olvidan para qué sirven. Tomás asintió con la seriedad de los niños que están prestando atención de verdad. ¿Y tú se lo recuerdas? Eso intento, dijo Valentina. Tomás cogió una tostada.
El abuelo de Marcos trabaja en uno de esos restaurantes, dijo. Dice que ahora están más contentos. Valentina lo miró. ¿El abuelo de Marcos? El de la clase. Sí. Tomás le dio un mordisco a la tostada. Dice que antes el jefe le ponía mala cara si llegaba 2 minutos tarde. Y ahora no tanto. Valentina se quedó mirando a su hijo durante un segundo largo. Luego se giró hacia la cafetera para que él no viera que se le habían puesto los ojos brillantes. Eso es bueno, dijo. Sí, dijo Tomás. ¿Me pones mermelada? La historia de Valentina Soriano no es la historia de una mujer que tuvo suerte. Es la historia de alguien que, en el momento en que era más costoso, eligió hacer lo que sabía que era correcto. Y esa elección cambió todo. Nos recuerda que los actos de bondad genuina raramente hacen ruido cuando ocurren. Que la dignidad con que tratamos a los demás, especialmente cuando nadie nos mira y todo va en contra, es el único tipo de grandeza que realmente transforma las cosas. Y que a veces, el mundo solo necesita a alguien que se interponga entre una persona y la indiferencia, con una carta en la mano y una pregunta sencilla, ¿mesa para uno? ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.